Hola, sí familia, por aquí Michel, otro cubano más, y hoy traigo un invitado de lujo. Hace tiempo atrás te dejé una entrevista con Mulatico, pero en realidad son dos, Mulatico y el Chardo. Bueno, esta vez por acá te traigo al Chardo. Es un lujo, un tremendísimo placer tener por acá este joven talento. Ya lo pongo. Dímelo, mi hermano. Ay, hermano, todo bien. ¿Cómo se anda? ¿Cómo se anda? ¿Cómo está la cosa? Todo tranquilo, todo bien, todo happy. Ready para comerte preguntas. La otra vez le hice la entrevista a Mulatico, pero bueno, tú no estabas. Y ahora te toca a ti, mi hermano, porque son dos. Cuéntame, mi hermano. Lo primero que quiero preguntarte es que mucha gente me han dicho, coño, pero ¿cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿De qué zona son? ¿Tu nombre completo? En la vida real mi nombre es Diosleí Noble Montoya y soy aquí del sur de Guantánamo, barrio sur. Ya. ¿De qué tiempo llevas trabajando? O sea, ¿cómo te iniciaste? ¿Cómo te iniciaste en la música? Si lo llevas desde temprano, desde chamaco. De iniciar como tal empecé allá en séptimo grado por allá. Pero como tal ya algo serio, ¿me entiendes? Fue cuando empezamos a cantar yo y Mulatico, después ya cuando decidimos echarle el plomo a la carrera, ¿me entiendes? Y hace 3 años estamos uno atrás del otro ahí, los dos batallando ahí. Y iniciaron un proyecto, o sea, iniciaron el proyecto a partir de la secundaria. No, escucha, al principio, como tal, el inicio de la carrera, o sea, lo que se dice aquí, vulgar por furia, Sí. fue de séptimo grado. Entonces, ya yo cumplí los 20 años, ya yo como que era seguir en la música y eso, ¿me entiendes? Pero no tan serio como está ahora, porque ya yo y Mulatico, por cosas de la vida nos encontramos, ¿me entiendes? Y ya decidimos como tal hacer un grupo donde ya hubiera seriedad y cosas, ¿me entiendes? Y ya a raíz de eso, hace 3 años ya estamos como tal, como grupo Mulatico y el Chardo. Ya, ese es el proyecto de Mulatico y el Chardo. Pero tú como tal, cuando iniciaste la música, naciste con ella, ¿te vino inclinación por alguien de tu familia? No, en la guerra de mi familia yo soy como aquel que dice cabeza loca en mi familia, ¿me entiendes? Porque ya me gustó la música y por ahí seguí, ¿me entiendes? Ya los muchachitos en el barrio, un piquete eran como 6 y entonces ya después se fue reduciendo porque tú sabes que no todo el mundo tiene la sangre para eso, ¿me entiendes? O sea, y después seguí. Lo tuyo es empírico, no estudiaste música ni nada, como la mayoría de todos los de el género urbano. No. Coño, ahora estaba hablando, bueno, llevo como 2 días hablando con Mulatico ahí y mi hermano, tienen un proyecto, o sea, viene un videoclip que está fuerte, me cuadra la realización esa. Déjame ponerle un pedacito a la gente por acá. Miren esto, lo que viene próximamente de Mulatico y el Chardo. Escuchen esto. El instrumento ese que tocaba cuando tenía ganas de aplicar y otra me daba amor mientras tú no me lo dabas. Y ahora voy a darme mi lugar y tengo una mejor que tú. Y tengo una mejor que tú. Ahí está, ahí tienen un pedacito de lo que viene fuertísimo. Oye, lo otro, mi hermano, ¿qué tan difícil se les hace a ustedes? Porque ya eso se lo pregunté a Mulatico en su entrevista, pero quiero que tú me lo digas. ¿Qué tan difícil se les hace a ustedes esto de grabar, componer, hacer feature, hacer un videoclip? Porque como están en la parte oriental del país, tú sabes que eso es bien, para que la gente sepa. Es algo bien complicado. Gracias a la fuerza de nosotros es que hemos logrado lo que hemos logrado, ¿me entiendes? O sea, a la hora de hacer un featuring, todo el tiempo en las redes sociales, a ver cómo se puede, no sé, o sea, aquellos artistas allá de La Habana, la capital, ¿me entiendes? Ya hacemos con esto, por las redes sociales, y ya por las mismas redes, se manda el proyecto de la voz y eso, y ahí. Pero lo que como tal de video y eso, los dos pasamos tremendo trabajo aquí, ¿me entiendes? Porque estamos en una posición de nuestro país que está bien. No, me imagino. Si normalmente en otros tiempos era del carajo, en los míos era de madre, imagínense en los de ustedes. Y para nadie es un secreto que en la parte oriental del país se pasa más trabajo, caballero. Pero para que ustedes vean, se pasa tremendo trabajo, pero a pulmón, cuando hay talento y se quieren hacer las cosas, se hacen. ¿Es o no es, mi hermano?
Oye, Tenemos la- aparte de este videoclip, ¿qué otros proyectos tienen? Tenemos en la guerra y tenemos muchos proyectos que ahora a finales de enero queremos ver si existe la posibilidad de subir a la capital, ¿me entiendes? Para que la cosa se haga algo más fácil. Y tenemos muchísimos proyectos. Ese videoclip que presentaste en pantalla ahí, se llama Instrumento, y decidimos hacer un promo porque está bien duro, ¿me entiendes? No queríamos hacerle promo ni eso, que caminar el tema. Pero ya decidimos darle imagen a la gente para que supieran que somos nosotros que estamos batallando ahí. Y está duro, mi hermano, el tema está duro. El tema está duro, le veo tremenda perspectiva para que tú sepas. Y bueno. se están presentando en algún lugar, independientemente de esto del coronavirus y todo eso. ¿Tienen algún show? Pero mira, como tal hemos decidido, ¿me entiendes? O sea, enfocarnos más en lo que es la música, ¿me entiendes? O sea, las cosas musicales en el sentido de los videos, de terminar el disco nosotros que se llama Pegado Pegadito, ¿me entiendes? Entonces, ya a raíz de nosotros terminar este disco, ya nosotros entonces pensaremos en salir entonces a presentarnos, ¿me entiendes? Cuando ya tengamos algo más concreto, ¿me entiendes? Sí, o Más sea, sólido. que lo que van a hacer es crear primero como un CD, ¿no? Entrar ahí. en el CD y luego después entrar en ya a ver lo que es, si hay alguna colaboración con algún artista. Se han hecho varias colaboraciones, hemos hecho colaboraciones con Mauer, con Rey Sardi, se estaba coordinando cosas con el Lobo Indowa. Ese mismo tema en Instrumento queremos hacerle un remix con él. Un remix con el Lobo. Vamos a ver si sale entonces. ¿Con qué productor le están trabajando? ¿Con qué productor le están trabajando? Como tal, tenemos un productor que se llama Topi, ¿me entiendes? Que ese ha sido, como decir, nosotros decimos padrino, porque ese sí nos cogió desde el principio, ¿me entiendes? Oye, Acere, tienen que cuadrarme una entrevista con el hombre. Ahí está. Vamos a cuadrar una entrevistica y meterle a él también para que se dé a conocer. El problema es que era una persona demasiado, ¿viste? Sí, ¿Cómo decirte? retraída, que se mete en su trabajo y no... Él es una persona así, ¿entiendes? Pero como no tanto eso, vamos a facilitar eso. Coño, qué bien, brother, qué bien. Me alegro muchísimo, de verdad, porque ya te digo, en la parte oriental hacer eso es una locura. Independientemente del Lobo Indowa, ¿tienen algún otro, han entrado en negociaciones con algún otro cantante de género? Bueno, eso queremos hacer ahora cuando subamos a la capital, ¿me entiendes? Eso es lo que queremos hacer, buscar más personas, más artistas que tengan deseo de trabajar con nosotros, enseñaremos el trabajo de nosotros, si les cuadra, y entonces ya hacerlo. Está bien, pero bueno, ahora mismo ustedes allá en Guantánamo, ¿tienen comunicación con artistas de género, colegas de género en La Habana? Sí, pero entonces no queremos hacerlo tan difícil, ¿me entiendes? Ya nosotros damos un brinquito y ya todo sale ahí. Aprovechar el tiempo, ya que van a ir a La Habana, aprovechar el tiempo lo más que puedan. Bien pensado. Eso es lo que queremos hacer. Bien pensado. Coño, qué bueno, brother. Oye, me estuvo diciendo Mulatico que el videoclip, ¿dónde fue que lo hicieron? Porque él, cuando hablé con él, estaba en México. ¿Dónde fue que lo hicieron? ¿En México? ¿Aquí? ¿Lo partieron en dos? ¿Tu parte la hiciste aquí y él le hizo su parte en México? ¿Cómo fue la cosa? Cuéntame algo. Tú me hablas del instrumento. Del instrumento, del videoclip este que viene ahora. Eso lo hicimos aquí en el estudio. Ya después que vinimos de Santiago a hacer el video de La Que No Siente, ¿me entiendes? Después que llegamos con esa misma fuerza y ese mismo día rompimos con ese mismo video aquí con la cámara nosotros, ¿me entiendes? Y sale así, ya sale el video y ahora está en edición. Pensamos soltarlo antes del día 24 o el día 24, Navidad. Muchacho, Mulatico me mandó el previo y dije, papi, esto tengo que soltarlo, que me ganó. Le dije, mándame una exclusiva. Ya lo soltaron ya por su cuenta de Instagram, ya lo soltaron ya. Pero bueno, yo ayer llegué cansado, no me dio tiempo a subirlo. Bueno, ustedes, su parte quedó bien. Me mandaron la exclusiva, me la mandaron. Lo que no supe aprovecharla. Está bien, mi hermano, está bien. Ven acá, voy para arriba a las preguntas calientes. ¿Tienen pensado, han caído ustedes, espera que me pica la oreja, han caído ustedes en alguna especie de polémica, en tiradera con algún artista o algo así? Mira, bueno, como tal así, no, desde que empezamos la carrera nosotros, como hemos ido en buen pie, ¿me entiendes? Muchas personas se
o sea, se han, como no sé, sentido mal, no sé, que algo, si algo le duele, si algo, entonces como hemos empezado con buen paso, ¿me entiendes? Y no hemos decaído, somos como sea, o sea, el grupo de nosotros es algo sólido, ¿me entiendes? Exacto. Estamos trabajando en nosotros. O sea, lo que habla otra persona, lo que quieran decir, usted, nada de eso, a nosotros no tiene sentido, ¿me entiendes? No, nosotros es normalmente eso siempre pasa. Eso siempre pasa, molesta. Lo que viene bien, el que viene bien molesta. El talento molesta. Pero bueno, han hecho sus tiritos, pero ustedes no han hecho caso. Me lo imaginé, por eso te hice la pregunta. Es algo que desenfoca, ¿me entiendes? Que la hora y punto que tú estás enfocado en tu pincha, en tu trabajo, y viene otra persona a tratar de desenfocarte, ¿me entiendes? Cuando tú, o sea, la mira, la enfocas en esa persona, tu carrera como tal va a ti, ¿me entiendes? Efectivamente. Es algo que siempre... No, siempre es así. Sí. Tienes que estar bien enfocado, mi hermano, porque eso es para otras estrategias que ya son viejas. Que todavía hoy en día hay cantantes de género que la usan y les funcionan porque ya llevan tantos años en eso. Chocolate, por ejemplo. Chocolate hace lo que le da la gana. Todo el mundo sabe que es por eso, para buscar un boom, y al final la gente cae porque él ya... Es su estrategia. Pero no le funciona a todo el mundo. Qué bien, brother, qué bien. ¿Alguna historia que tengas que contar? ¿Anécdota? ¿Algo? En la vida real yo historias así para contar no tengo, o sea, sí tengo, o sea, si te contar esta historia es para nunca terminar el programa, ¿me entiendes? Porque hemos sido dos chamacos que batallando todo el tiempo y batallando hasta contra lo malo, ¿me entiendes? O sea, cuando te digo contra lo malo, es que nos sale la cosa mal y seguimos ahí porque tiene que salirnos bien, ¿me entiendes? Y entonces hemos compartido cosas juntos, hemos estado en lugares juntos, todos juntos ahí, viviéndola ahí, como decir el día a día, ¿me entiendes? Y entonces ya hacer esta historia es nunca terminar el programa. No, definitivamente. ¿Y la familia? ¿Cómo se ha comportado la familia? Al principio me imagino, ustedes están locos, eso no va a dar, como siempre, ¿no? Al principio, a veces la misma familia es un motor que se apaga, ¿me entiendes? Al principio de la carrera, porque ya como nunca, o sea, no fue escuela, ya ese intento, ya eso la familia lo vuelve loco, ¿me entiendes? Pero ya después cuando uno va cogiendo la fuerza, es que ellos dicen más o menos, si podemos no podemos. La familia increíblemente, porque yo también pasé por esto, la familia increíblemente te apoya cuando ya ven que sí está funcionando la cosa. Ahí está. No, pero todo bien con la familia mi pura, súper contenta con lo que hago, mi papá, mi hermana, todo el mundo, ¿me entiendes? Y me apoyan en todo lo que puedan, me apoyan. No, y me imagino que la gente en barrio cuando es un tema, oye, ese es fulano, ese es de mi barrio. Sí, está bien. A la misma persona del barrio se meten en su cosa, o sea, de que ya tú no vas a hacer nadie, que tú no sé qué, y ya después que tú coges la fuerza. ¿Entiendes? Que volar, mi hermano, no sé qué, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y ya, normal. Tú eres una persona así, tú me haces mal y yo te voy a seguir haciendo bien, ¿me entiendes? No, y es que no lo hacen por mal, tú sabes. Es que ellos se dan cuenta, ¿quién en Cuba no sabe que la carrera de un artista es súper difícil de levantar? Eso es, vaya, la gente que están afuera no se lo imaginan, los que viven fuera no se lo imaginan. Pero vivir en Cuba y levantar una carrera musical, eso es negro. Tienes que tener unas ganas, unos deseos, una persistencia, un de todo, mi hermano, porque si te desenfocas un poquito y te dejas meter todo eso en la cabeza, ahí lo dejaste. Porque yo sé que... Oye, te decía que dime. Por eso que te decía que el grupo como tal de nosotros, o sea, estamos desenfocados un poco del comentario de la gente, ¿me entiendes? Y es más enfocado en el trabajo de nosotros que, gracias a Dios, al Señor y a todos los que nos apoyan, ¿me entiendes? Nos ha resultado y nos está resultando súper bien y estamos súper agradecidos con las cosas ahorita que están pasando ahora mismo con la carrera. ¿Entiendes? Qué bueno. No, yo soy testigo de eso porque yo sigo la carrera de ustedes, jóvenes talentos como muchos otros, tú sabes. Y
y de verdad, mi hermano, que van bien, van bien. Si se desenfocan, mi hermano, se los aconsejo, no se desenfoquen porque de verdad han cogido buen camino. La música de ustedes, mi hermano, tiene otra onda, tiene otra onda. Es Ragamuffin igual, pero no sé por qué le veo los backgrounds que todavía las pistas como que están trabajando un poco más, están casi al nivel de las de Químico y Jordi y las de Chocolate. Tú sabes que esa gente hacen las pistas, y hablando un poco más musicalmente, las pistas como que están más llenas, tú sabes. Tienen instrumentos, otras cositas por atrás que llenan más. Más o menos así viene la de ustedes. Normalmente nosotros también estamos enfocados en hacer un sello propio de nosotros, ¿me entiendes? Desde abajo, llevarlo bien alto. Un sello de nosotros que sea, o sea, cuando se escuche en cualquier lado, digan Mulatico y Chacho. Que ahí entra el productor también. Ahí entra el productor también. El productor musical. Que es el sello, es el que pone el sello. Que ya tú oigas ya desde que empieza la canción. No, ese es Mulatico de Chacho. Olvídate de eso. Pero aparte, tenemos como tal aquí en el estudio, estamos haciendo colaboraciones con Oscar, que es Lotana, ¿entiendes? Y es otro productor que está bien duro aquí en el Guaso y ya. Y entonces todo sale a raíz de él y Toki por aquí mezcla. Entonces hemos hecho como un grupo de trabajo, ¿me entiendes? Y todo nos está resultando súper bien, ¿me entiendes? Súper bien. Ahí, para adelante. Mi hermano, ven acá, hablando de género urbano, de los viejos, ¿cuál te gustaría más? O a ti en lo personal, incluyendo también a Mulatico, pero bueno, no está en este momento. A ti en lo personal, ¿te gustaría un feature entre Mulatico del Chardo con ese artista? Bueno, ahora mismo yo así de género urbano como tal de Ragamuffin, Harrison. Paso a seguir, ¿me entiendes? O sea, que ya ese que yo siempre le tenía en la mente, o sea, que me gustaría, ¿me entiendes? Hacer el featuring con él y compartir con él, ¿me entiendes? Porque siempre he cargado y, o sea, me siento bien escuchando su música, ¿me entiendes? Oh, sí. Harrison hubo un tiempo como que se desenfocó, tuvo algunos problemas con su productor y esas cosas, pero sí, evidente. Ahora ese problema siempre también le descargué porque fue un ejemplo a seguir, ¿me entiendes? Se levantó de nuevo, ¿viste? Colocó un poco de tema, ¿me entiendes? Eso son la gente que va. Eso lo he dicho en varios videos, que Harrison es uno de los chamacos que de los artistas de género, brother, que no se ha caído y no para. Es otra cosa, la persistencia. Mira, el único, brother, el único que está aquí, el único, ¿quieres mejor ejemplo que el único se cayó, que ya se desapareció, más nadie contaba con el único. Y de buena primera soltó uno y mira, es así. Esos son gente que hay que coger ejemplo. Bueno, vamos para la caliente. ¿Con qué artista de género no harías un feature ni apretado? Bueno, como tal, yo soy una persona que yo soy, o sea, demasiado sano, ¿me entiendes? A todo el mundo lo veo, a veces veo uno más que otro, ¿me entiendes? Pero como tal, no con cualquiera. Porque el principio entre Mulatico y Chardo, o sea, siempre dijimos que con cualquiera. O sea, que aquí tú no sabes con quién tú vas a dar un paso de frente, ¿me entiendes? Y como tal, somos demasiado sanos. Por esa parte ya. No... Está bien. Sean enemigos, ¿me entiendes? Sí. Así sean enemigos de nosotros, vamos a fissurar, pero no pasa nada, ¿me entiendes? Tienen bien claro que la música es un negocio y lo personal es lo personal. Exactamente. Coño, oye, están maduros ustedes, hacer. ¿Quién le está por atrás ahí echándole las pilas como son? Oh, esto es por aquí, esto es por allá. No, nosotros tenemos tremenda base para hablar, ¿me entiendes? Para comunicar. Y ya, todo. Están bien. Oye, mi hermano, nada. Vamos a ver cuando de aquí a un tiempito que, por cierto, dile a Mulatico hacer esto es contigo y con Mulatico. Lo que saquen a hacer, me mandan para acá para soltar y tú sabes, siempre apoyando aquí ustedes, entre las redes sociales de ustedes y las mías, mi hermano, por aquí se va. Olvídate de eso. Además somos otro cubano más, ¿entiendes? Exacto. Sí. Tú sabes que yo estoy esperando eso. Yo estoy esperando porque varias gente me ha preguntado, pero ¿por qué otro cubano más? Todo el que entra a mi canal me dice, otro cubano más, este va a hablar de política y es de música. Porque yo no soy nadie importante. Yo soy otro cubano más. Olvídate de eso. Oye, mi hermano.
Dímelo. Suéltate. Que sea, tenemos que agradecer el apoyo que tú también de tu canal nos está dando, ¿me entiendes? Quisiéramos darte un abrazo, te lo damos, hermano. Hermano, gracias. Hermano, lo que me resta decirle es desearle muchísimas bendiciones en su carrera, brother. Manténganse como están, que están haciendo para mí muy buena música. De verdad que sí, brother. Les deseo lo mejor y ya tú sabes, aquí me tienen. ¿Ok? Hermano, estamos en familia y todo, ya, todo. Saludos para ustedes. Métele, estamos tallando entonces. Ya tú sabes, eso fue el Chardo del dúo Mulatico del Chardo. Jóvenes talentos que vienen encendidos. Y hasta aquí el video de hoy. Como siempre te digo, suscríbete al canal, toca la campanita y déjame ese tremendísimo like. Espero hayan disfrutado esta entrevista con uno de los jóvenes talentos de Cuba. Y sin más, tú sabes, como siempre te digo, los quiero. Dale. Dale, conéctate, y de todo, dale, entérate, pa' que sepa cuál es la última, lo que pasó, otro cubano más, otro cubano más, suscríbete.